quiero encontrar la forma de Landau del fluido Van der Waals. Y entonces vuelvo a poner sigma igual a 1. Yo ya sé que esta es la densidad crítica. Ahora le voy a llamar delta a lo que me difiere la densidad del 1/3. Y aquí sí va a ocurrir que ya delta le llamé el exponente crítico, pero creo que lo que va a pasar es que ahora los exponentes críticos les vamos a poner un sombrerito para que este sobreviva. Agarramos la energía libre de Helmholtz, que está arriba, le movemos, y le seguimos moviendo por logaritmo que es constante, logaritmo que ya tiene la delta, otro logaritmo que tiene la delta, una cosa cuadrática por aquí. Lo sigo agrupando, todo lo que es constante, voy con lo que es lineal en delta, pero me multiplica estas cosas, los otros términos. Ahí viene todo, y lo que está causando dificultad pues son los logaritmos estos. Uno más algo, uno menos algo, y pues aquí a golpe de calcetín, pues la expansión en series de potencias de esos dos logaritmos. Y ya se ve cuáles son estos dos números, X y Y. Ya puestos se vuelven a poner, apenas alcanza el ancho de la página, se pone todo, se multiplica, ya se va avanzando, ya casi llegamos al final. Estamos los términos constantes que no nos van a hacer ningún problema. Y luego ya estamos agrupando todo en potencias de esta delta, que es la distancia en densidad. Y aquí viene el milagro, miren. Está 27 octavos de delta cúbica, vuelve a aparecer acá y con signo contrario, y se me va el término cúbico. Se fue. ¿Dice casualidad? No creemos que sea casualidad. Volvemos a poner todo junto, ya sin ya juntando los demás términos, y aquí está el resultado final. Está la energía libre de Helmholtz evaluada en la densidad crítica. Hay un término lineal con el potencial químico, o un término cuadrático con la temperatura. Que sobró fue cuártico, porque ahí detuvimos para de contar. Y pues aquí tenemos ya la forma de Landau. ¿Se acuerdan que lo hicimos para el magneto de Curie, Weiss? En lugar de delta teníamos la magnetización M. Y nos dio igual, nos dio cuadrático y cuártico. Y esa es la razón, las dos energías libres de Landau nos van a dar los mismos exponentes críticos. Entonces ya llegamos, nos cansamos, pero llegamos. Pues que la compresibilidad isotérmica, y nos dio rapidísimamente que la compresibilidad isotérmica, vean que ahora sí tenemos el exponente delta, pues porque precisamente nos viene aquí otra vez la compresibilidad isotérmica, que ya la habíamos calculado, vuelve a dar inverso en T, y entonces gamma con sombrerito es 1, y luego así sí se puso más interesante. Estamos viendo, queremos ver la diferencia, ¿sí? Si me coloco ya, eso es el equivalente de poner el campo magnético externo igual a 0, pongo el potencial químico en el potencial químico crítico, y esta misma expresión me da esta ecuación cúbica. Y quiero ver cómo depende en la distancia en temperatura a la temperatura crítica, y veo que esta ecuación cúbica pues tiene dos soluciones. Una es delta igual a 0 y otra es esta cuadrática, factorizando delta, y aquí la estoy resolviendo y me llega a que la variable esta delta de densidad es una raíz cuadrada, y me va a dar que cuando la distancia es negativa, si me está dando, aquí está como una bifurcación puesta, la solución de esa ecuación cuadrática o cúbica, para T mayúscula y T minúscula contra delta, y en un caso es delta igual a 0,
es delta diferente de 0, pero que obedece esta raíz cuadrada. Y vean, esta que está aquí, en los ojos, si la giramos 90 grados, sería nuestra gráfica de magnetización contra temperatura. Magnetización espontánea, porque el potencial químico es igual al crítico. Es el equivalente de la clase aquella de magnetización espontánea que se va a cero y se echa su clavado con el exponente beta. Y claro, pues es la raíz cuadrada esta y el exponente es un medio. Entonces, tan, ¿verdad? Calculamos todos los exponentes críticos, pero los exponentes clásicos. Y esto me recuerda, yo pasé en otra vida un periodo sabático, parte de un sabático, en la Universidad de Cornell. Y ahí en la Universidad de Cornell, en Nueva York, en el estado de Nueva York, que es donde estuvo Bete, Debye, y en tiempos que a mí me tocó estaban dos personas en fenómeno crítico que son muy notables, ambos medallas Boltzmann, ambos muy cerca del premio Nobel. Uno de ellos, Ben Wheadon, del que ya estuvimos hablando un poco, y el otro de ellos, Michael Fisher. Michael Fisher fue quien contrató un joven, lo defendió a capa y espada, porque le vio algo a Kenneth Wilson. Y Kenneth Wilson es quien recibió el premio Nobel por grupo de renormalización. Ahí estuvieron, pero no quiero hablar ahora de hicieron esto, hicieron el otro. Más bien me estoy recordando que Michael Fisher eh, es, es inglés, hijo de un meteorólogo que trabajaba en el Caribe, y él quiso ser profesor en la Universidad de Londres o de Oxford, etc. Y lo han de haber discriminado, bueno, lo discriminaron en parte porque venía de las Antillas, aunque pues 100% inglés, tenía otras gentes más cerca de las sillas de director, de profesor. Digo, no, pues si aquí no me dan nada, yo me voy a Estados Unidos. Y lo recibió Mark Catch en Londres, que él era el que distribuía entes hacia el interior. Y se lo recomendó a Ben Wheadon en Cornell. Y cuando yo fui en esa otra vida a Cornell, hay la región donde viven los profesores, son casas muy bonitas, y vivían, esas dos casas estaban una enfrente del otro. Y luego, en sus oficinas, era un pasillo con una secretaria y sus oficinas estaban una enfrente del otro. Y me tocó, cuando por primera vez llegó Ben Wheadon, me dice, pues vas a dar el seminario, y el seminario lo dirige Michael Fisher, y dice, por favor, lo vas a tener que escribir todo en el pizarrón. No se te ocurra presentar láminas o acetatos, que era lo que se usaba antes de estas presentaciones. Y la razón es que pues, es la regla. Y la regla es que cuando uno se voltea al pizarrón y escribe, le da un tiempo a los que están sentados de pensar. O sea que no los puede uno distraer mucho. Sí tengo otras anécdotas. El caso es que esto está tomado del Calen. Lo pueden ver en el Calen de vuelta. Sí, esto era está relacionado con lo que quería yo decirles. Miren, estamos retomando la forma de la ecuación de estado de las isotermas de la presión contra el volumen del fluido Van der Waals. La notación en términos de volumen, las constantes A y B. Y luego lo reescribimos dividiendo volumen entre el número de partículas de esta manera. Y ya que la tenemos de esta manera, nos vamos a la relación de Gibbs-Duhem
y volvemos a poner la temperatura constante, de tal manera que este término se va. Lo que les quise decir, regresando a la cuestión con Michael Fisher, tenía que ver con lo que estuvimos viendo de los exponentes clásicos y aquella pregunta que les hice la vez pasada de que si la naturaleza podría decidir, si podría decidir que las singularidades en el punto crítico, pues matemáticamente hay singularidades removibles que son polos y se tratan, es todo un tema de variable compleja, accesible, o hay singularidades esenciales que no tienen tratamiento fácil. Y preguntamos, y ustedes concluyeron conmigo, que si fueran la naturaleza, escogerían que en los puntos críticos las singularidades fueran esenciales para que nadie pudiera hincarles el diente. Y así como me pidió a través de Ben Widow Michael Fisher que diera el seminario con GIS en el pizarrón, así también fíjense, Ben Widom explicó miles de cosas y fue muy apreciado porque tiene el don de hablar claro. Pero su colega, el que siempre estuvo enfrente, de una personalidad muy distinta, también figuró prominentemente, como dije, ambos medallas Boltzmann, pero Michael Fisher explicaba frecuentemente de una manera dolorosa a través de sarcasmo. O sea, se volvía claro, pero se quedaba uno pues echando humo. Y lo iban a ver muchas personas, colegas, buscaban de alguna, eso es lo que me recuerdo que me dijeron de aquellas veces, decían, estaban intentando obtener, comprender, tener expresiones de energía libre que tuvieran exponentes críticos, tuvieran un punto crítico y cuyos exponentes críticos no fueran los clásicos. Y según el folclore, cuando pedían cita con él a su oficina y querían mostrarles su candidato de energía libre, los dejaba pasar y le decía muy bien, ¿cuál es? Y entonces la persona, el candidato, quería pues usar su pizarrón y escribirle en el pizarrón. El momento en que quería escribirle al pizarrón, le decía que estaba terminada la reunión y que por favor se fuera. Y era básicamente porque si la energía libre candidato se podía escribir en el pizarrón, entonces necesariamente tendría singularidades removibles y entonces necesariamente tendría test clásicos y por lo tanto era un intento fallido. Y es lo que estamos viendo aquí en esta última página, la isoterma, presión, volumen molar, tenemos la relación de Gibbs-Duhem, tenemos la temperatura constante, tenemos entonces estas dos diferenciales son proporcionales, integramos el potencial químico, es una integral sobre esta cuestión que está aquí, que por supuesto nos va a dar una constante de integración que debe ser función de la temperatura, puesto que la habíamos tomado constante. La isoterma, presión contra volumen molar, los típicos columpios no monótona a baja temperatura debajo de TC y es en el cálido, son las mismas letras R, F, O, K, D, M, B. Entonces aquí la tenemos volteada, ya está volteada, tenemos el volumen molar contra la presión, es la misma, y ahora si el área bajo la curva de esta función, pues es este potencial químico. Entonces vemos que el área bajo la curva va creciendo hasta que llegamos al F. Entonces aquí va creciendo hasta que llegamos al F. Y luego el área bajo la curva decrece hasta que llegamos a M. Bueno, pues decrece hasta que llegamos a M. Y luego vuelve a crecer hasta que llegamos a R y pasamos, y aquí vuelve a crecer. Entonces, la forma que tiene en equilibrio el potencial químico como función de la presión es la que estamos viendo aquí. Tiene esta rama y cruza esta otra rama. Son estos puntos DO, pues son estos puntos DO, a ver, vamos a verlo, es que yo puedo ir aumentando el volumen molar y va bajando la presión y termodinámicamente me debo detener aquí. Este es el punto, no está mostrado, pero sí aquí está mostrado. Fíjense que tienen el mismo valor de mu. Aquí tienen el mismo valor de mu, al mismo valor de P, a la misma T. Entonces este punto DO
es aquel donde los dos mínimos de la omega minúscula asterisco, los dos mínimos de la energía libre, son iguales y tienen el mismo potencial químico, misma presión, misma temperatura. Entonces es la transición de fase de primer orden, entonces están en coexistencia. Entonces, si no hacen trampa, la termodinámica les debe de dar que esta es la fase eh, líquida. Aquí está en coexistencia tiene la misma energía libre que el gas, y aquí tienen el gas, que quedó dentro, es desechable. Y es precisamente lo que tiene la curvatura equivocada de la energía libre, aquella omega asterisco. Es la que viola la segunda termodinámica. Y entonces acá lo que debe ocurrir son los estados de equilibrio del gas, de fases, el cambio de fases, y todos estos son los estados de equilibrio del líquido. Y este moñito que quedó arriba, pues no tiene hay que tirarlo a la basura. Pues es precisamente toda esta región intermedia. De hecho, experimentalmente pueden ustedes sobreenfriar, sobre el líquido metestable, pueden avanzar por aquí, pero no van a poder llegar más lejos. También pueden tener aquí estados metestables, pero los estados metestables son dependientes de la temperatura, entonces no juegan un papel en una gráfica de estilo. Hay acceso experimental a estados por aquí y por allá. Tienen todavía la curvatura correcta de la energía libre, pero tienen vida media finita, y aquí todo lo que estamos pintando pues es independiente del tiempo. Entonces, si bien son observables, no tienen ningún papel en esta gráfica, y de hecho lo que debe uno hacer es eliminarlo. Fíjense que puedo yo pintar esto a diferentes temperaturas. Entonces tendría yo otra curva por acá arriba, donde ahora la nueva recta OD, O', D', es más chiquilla, y luego una temperatura más alta, más chiquilla, más chiquilla, más chiquilla, hasta que llego a la temperatura crítica y la distancia entre O y D se hace cero y me da el punto crítico. Entonces yo puedo pintar aquí una curva de coexistencia de dos fases. Queda una curva, que es la curva espinodal que ya vimos. Entre la espinodal y la de coexistencia puede uno contemplar a regañadientes estados metestables, pero nada más. Y lo que está dentro, pues nada, no tiene ningún sentido. Hay que tirarlo a la basura, entonces hay que agarrar unas tijeras y cortarlo de tal manera que nada más tenga yo esta curva hasta Lo, luego una salto hasta D, y luego de ahí en adelante, que corresponden a este moñito que está aquí. Y ¿por qué es que tenemos esto que ahora estoy queriendo deshacerme de él porque no le veo validez? Hubo dos cosas. Una, el fluido de Van der Waals en campo medio tiene singularidades removibles, son polos, y matemáticamente existe lo que es continuación analítica. La región OMFD es continuación analítica que se me permite porque se simplificó matemáticamente el problema. Y además, ya les dije que cuando se orilla un sistema cambiar el signo de su curvatura, pues no lo hace, prefiere antes romperse en pedazos y mostrar coexistencia de fases. Entonces, pues sí, yo agarro unas tijeras y corto esta parte de esta figura, y ahí adentro no hay nada. No hay nada. ¿Por qué? Porque es pintado. Ya les dije que el sistema se separa en fases. Sigo insistiendo que sea homogéneo.
Este, pues con esto medio mal explicado les estoy describiendo lo que ocurre en esta primera visita a transiciones de fase. Fíjense, hay algo que también quiero añadir. Se recuerdan que muy al principio del curso y yo quise ilustrar las transformadas de Legendre con este problema de facetamiento de cristales, en que la forma del cristal podía verse como una energía libre, poderla ver con los ojos, y que facetamiento de cristales era esa energía libre en una versión, haciendo una transformada de Legendre, y que las facetas que formaba le daban forma, pero también tenían aristas donde se unen las facetas y, y había cortes, entonces había dos fases de coexistencia, tres fases de coexistencia, y que esta manera de construir formas de equilibrio de cristales usaban esta construcción antigua que llevaba este nombre alemán, Wolf, en el que la construcción de Wolf, de la forma de equilibrio de cristales, de hecho, trae estos monitos, aparecen. Y luego pues los poda uno y los tira, porque son porciones de la forma de equilibrio del cristal que no corresponden al equilibrio, pero corresponden precisamente a este fantasma que aparece con las singularidades removibles. Me acordé que precisamente ahí podemos retomar que efectivamente se está observando coexistencia de fases. Este sería la arista, un punto en la arista de dos facetas, una arista, un punto en una arista. Bueno, lo que ustedes saben es que eh, eh, la posición de la recta horizontal OKD, donde está la coexistencia de fases, es la construcción de Maxwell de las áreas iguales. ¿De áreas iguales de qué? Pues de esta cazuela y de esta otra volteada. Y aquí viene eh, el cálculo de estas áreas, que son iguales, y es algo muy conocido que tomé del Galen. Bueno, la manera en que se desvía uno de lo que es lo que supone el trabajo docente. El trabajo de John Kosterlitz, inglés, y David Thawles, también de origen inglés, pero él se fue a trabajar a Estados Unidos, al estado de Washington, donde se desarrollaron desde hace muchos años. Fue surgiendo problemas que no se podían apreciar totalmente en el tema de transiciones de fases. El modelo de Heisenberg de espines, vamos a suponer espines isotrópicos, o sea, del ángulo sólido, en una dimensión con interacciones, digamos, de corto alcance, a primeros vecinos o corto alcance, no tienen más que una sola fase. En dos dimensiones, los espines de Heisenberg no tienen más que una sola fase. En tres dimensiones no tienen más que una sola fase. Entonces, pues, los espines de Heisenberg no quieren mostrar transiciones de fase. ¿Por qué no muestran transiciones de fase? Supongan ustedes que están forzando que se magnetice, que se alineen los spins en regiones. Y entonces tiene una región donde los spins están magnetizados ya y quieren que se extienda. Vamos a suponer que muestran una frontera con otra región donde los spines están magnetizados, pero en otra dirección. Entonces es como se zafan de esa región interfacial porque tienen manera de irse apuntando en todas las direcciones del ángulo sólido. Se pueden ir extendiendo. En lugar de mostrar una región interfacial brusca para que exista dentro un país donde están magnetizados, se pueden ir configurando en muchas diferentes direcciones. Tienen tres dimensiones para dónde irse volteando o apuntando. Los spines
eh, ya no de Heisenberg, XY, los spines XY, eh, tienen menos libertad porque nomás se pueden mover en un plano, pero aún así se las ingenian y en una dimensión no tienen eh, transición de fase. En 3 ya tienen transición de fase convencional con parámetro de orden, pero en 2 quedó en que no se sabía. En cambio, los spines de Ising, que ya están mucho más restringidos, que ya nada más pueden apuntar sobre un eje, nada más tienen, digamos, 2 direcciones. Esos, pues, están ya bajo camisa de fuerza. No pueden fácilmente destruir una frontera entre dominios magnéticos. Entonces, el modelo de Ising se las ingenia para que en una dimensión no tenga transición de fase, pero en 2 ya, y fue el trabajo de Sager, y en 3, y de ahí para el real. Si juegan ustedes con el alcance de la interacción, y lo van haciendo cada vez de mayor alcance, las cosas cambian. Bueno, el caso de 2 dimensiones, de rotores en 2 dimensiones, de spins XY en 2 dimensiones, es un caso muy particular, muy interesante de transición de fase, que es la que quiero irlos llevando la próxima vez. Y vamos a ver si pueden tener 2 dimensiones, dos fases en 2 dimensiones. Son transiciones que ocurren en sistemas de 2 dimensiones, nada más, magnetos de 2 dimensiones, pero también superfluidos, películas de superfluido, o también estos superconductores de alta temperatura de transición, que es superconductividad cercana a la bidimensional. Pero miren, yo creo que no vale la pena que en este momento diga más. Se los voy a empezar a presentar la próxima vez.